pozos en la Ciudad de México cuya vida útil terminó en los años 80. Y aún así, este gobierno se ha negado a invertir en su modernización y en su mantenimiento. A pesar de ello, tal parece ser que el problema poco les importa, tanto al gobierno de la Ciudad de México como al gobierno federal. Hoy, la ciudad invierte en agua aún menos que en 2018, recibiendo así menos resultados en materia hídrica. Si consideramos los aumentos inflacionarios, la reducción en el presupuesto de agua, se vuelve aún más dramática esta situación. Pareciera que el gobierno espera que el problema se resuelva solo, cuando lo urgente es hacer una inversión de gran calado en la reparación de fugas, en la sustitución de la red obsoleta y, por supuesto, en darle el mantenimiento que tanto le urge al drenaje de la Ciudad de México. Sin inversión y sin presupuesto, los discursos para ellos seguirán siendo más que una bonita carta de intenciones. Ante ello, propuse una reforma a la Constitución que obliga al gobierno a destinar presupuesto progresivo para la detección de fugas, así como para mantener y modernizar la red de tuberías. Presenté más de 20 productos legislativos para reasignar el presupuesto al sistema de aguas, a la condonación de derechos y de multas a vecinos a los que les llegaban cuentas verdaderamente injustas. No les llegaba el agua, pero eso sí, ¿qué tal les estaba llegando el cobro por este derecho? Con tristeza, debo aceptar que las iniciativas solamente avanzaban cuando venían por parte de la jefatura de gobierno. Así fue como entonces la jefa de gobierno llevó a cabo una serie de reformas para llevar a cabo una simplificación administrativa en los trámites a nuevas construcciones. Desde Acción Nacional, por supuesto que saludamos y acompañamos las iniciativas que incentivan a esta ciudad económicamente. Sin embargo, esto no puede ser un cheque en blanco, y mucho menos cuando se está comprometiendo al sistema de aguas de la Ciudad de México. La propuesta de la jefa de gobierno permitía a la Agencia Digital de Innovación Pública tener un mapa preestablecido de factibilidades hídricas. En el dictamen incluíamos la obligación de transparentar la información con la cual se determinaría si un predio contaba o no con factibilidad hídrica. Además, propusimos que esto fuera del conocimiento de los comités de participación ciudadana y de los pueblos y barrios originarios. ¿Consideran ustedes una exageración de Acción Nacional pedir máxima publicidad en un asunto tan delicado como puede ser que en tu colonia haya o no haya agua, y si tiene o no factibilidad hídrica? ¿Les parece una exageración que los vecinos sepan cuándo se va a llevar a cabo una nueva construcción y si su colonia cuenta con la infraestructura necesaria, si sus tuberías cuentan con la presión necesaria para abastecer a los vecinos que actualmente viven en esa colonia y a los vecinos venideros? Pues como aquí la frase transparencia al infinito nunca se llevó a cabo, la mayoría de Morena y sus aliados decidieron votar en contra de estas acciones con un altísimo costo ciudadano, lo que los obligó a eliminar el dictamen de factibilidades hídricas como un cheque en blanco que planteaban. Esta fue la forma en la que logramos hacer que nuestra voz pasara del Congreso de la Ciudad de México. No nos quedábamos calladitos y marcábamos cada falta, marcábamos cada incongruencia y excesos del gobierno y de un Congreso entregado. Este fue un gran éxito del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hubo varias discusiones que logramos sacar de la órbita del Congreso de la Ciudad para involucrar a la ciudadanía y no permitir estos excesos. Con un discurso coordinado y homogéneo, sin descanso, con mucho compañerismo y unidad, logramos detener aprobaciones nocivas como el Programa de Desarrollo Urbano. Finalmente, logramos incluir en la Constitución de la Ciudad de México el derecho humano de las y los capitalinos a contar con tecnologías hídricas que nos permitan garantizar el acceso de agua en una cultura de cuidado a este recurso natural. Además, otro de los ejes en los cuales basé esta legislatura es el tema de mujeres. Por supuesto que en la agenda no podía faltar el combate a la violencia de género. Esto de verdad no podía estar fuera de mi trabajo legislativo. Me considero una mujer feminista, que hoy está aquí gracias a la lucha de miles de mujeres que se encargaron de abrirnos las puertas a las generaciones que estamos hoy aquí.
Gracias al empuje de todas ellas, hoy mujeres como yo, no tenemos que decidir entre estar en casa, entre la vida familiar o la profesional. Gracias a ellas podemos lograr nuestro pleno desarrollo. Pero la lucha no ha terminado. Como heredera de esta batalla por los derechos de las mujeres, es nuestro deber buscar que todas, sin importar nuestro origen, sin importar nuestras condiciones o nuestra historia, podamos acceder a todas las oportunidades que nos permitan romper el techo de cristal. Y la primera garantía para poder romper esto es, por supuesto, nuestra seguridad. Que no nos maten por el simple hecho de ser mujeres. Que la ley no permita que nuestros violentadores queden impunes y que los estigmas, los prejuicios y el miedo no nos callen. Hace unos días el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una de mis iniciativas, una muy sensible y la cual de verdad impulsé en cada uno de mis trabajos, la Ley Monse. En 2021, Montserrat Bendímez fue golpeada fatalmente por Marlon Botas, su exnovio. Los padres de la llevaron al hospital y luego ayudaron a su hijo a escapar. Lamentablemente Monse murió y solo hasta un año después de estar prófugo, Marlon al fin se entregó y los padres de quienes le habían ayudado a liberarse de la acción penal, están ahora libres. Actualmente existe el delito de encubrimiento. Pero este delito no aplica cuando quien oculta a la persona o los instrumentos con los cuales se llevó a cabo el delito, pues corresponde a un ascendente de esta persona, es decir, sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus descendientes o incluso sus amigos. Lamentablemente, esto ha permitido que cientos de feminicidas se sustraigan de la acción penal y que estos responsables evadan la justicia, como fue también el lamentable caso del feminicidio de Leslie Martínez aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama el infeliz? Se me olvidó su nombre. Alejandro Martínez, ¿no? Bueno, por si conocen a Alejandro Martínez, lo seguimos buscando, porque igualmente la familia de Alejandro Martínez lo ayudó a sustraerse de la acción penal y hoy sigue prófugo en la Ciudad de México. Hoy, esta exención al encubrimiento por el delito de feminicidio ya no existe más en la legislación de la Ciudad de México. Por Monse, por Leslie y por todas las que ya no están, solo debe ser uno de los pasos que debemos de seguir dando por lograr justicia y seguridad para las mujeres en esta ciudad. Además, como una medida para desincentivar el maltrato y la violencia de género entre las adultas mayores y su familia o sus parejas, pero también para darles pleno control sobre el destino de su economía, propuse que ninguna persona sentenciada por violencia de género en contra de la autora de la herencia, así como también contra sus coherederas, puedan ser herederos. Y es que lamentablemente el patrimonio de miles de mujeres violentadas termina en manos de quienes les hicieron daño. De esta forma, se busca desalentar el comportamiento violento de los hombres contra la testadora o las coherederas, ya que saber que de su comportamiento podría resultar en la pérdida de la herencia, seguramente los motivaría a reconsiderar una opción mucho más pacífica de resolución de disputas en lugar de recurrir a la violencia. Para que ninguna mujer tenga que sacrificar su independencia financiera o sus sueños profesionales, propuse reducciones fiscales para los lugares, los centros de trabajo que instalen centros de cuidado infantil para las trabajadoras y trabajadores, los famosos CENIS. Las mujeres dedican hasta 38 horas a la semana a cuidar a sus hijos. Esto las pone en terribles disyuntivas, como encontrar un trabajo flexible, aunque no sea el que las desarrolle enteramente profesionalmente. O también las obliga a reducir sus horas de trabajo, con lo cual sacrifican el ingreso familiar. O incluso a abandonar el trabajo para dedicarse a las labores de cuidado. Esto no solo ayudaría a que menos mujeres abandonaran el mercado laboral, sino que también aumentaran la productividad y la tranquilidad para sus familias. Finalmente, y considerando la forma desmedida en la que el acoso ha aumentado con respecto a las redes sociales, propuse incluir el acoso predatorio o stalking como una forma de violencia.
Y es que aunque mandar mensajitos, llamadas indeseables o hasta hacer regalos no es un delito en sí mismo, el stalking puede ser el antecedente de un delito como lesiones, privación de la libertad o hasta homicidio o feminicidio. Aún y cuando no lleguen a esos extremos, el stalking puede detonar en miedo o incluso en intranquilidad de contra quienes se cometen, y por lo tanto debe ser considerado como una conducta violenta para poder sancionarse e identificarse como lo que es un acoso predatorio. Una ciudad segura para todas y que nos permita avanzar es la visión de Acción Nacional, y así lo demostramos en tribuna durante estos 3 años.